Dios los bendiga. Vamos hoy a hacer un estudio a través de la palabra. Vamos a estudiar hoy Primera de Corintios, todo lo que es Primera de Corintios. Amén. Porque una de las recomendaciones que yo le doy a las personas que estén estudiando la palabra de Dios es que se debe estudiar la palabra de Dios es por libros. Amén. No como la enseñan muchas veces cuando usted compra una Biblia, que nos empiezan a decir que es recomendable para leer la Biblia, que cómo leer la Biblia en un año. Amén. Entonces dice, lea el día lunes, lea Génesis del 1 al 3, un ejemplo. Llega el día martes y dice el día martes lea Éxodo 4 al 6. Amén. Y así sucesivamente, ¿no? Estoy colocando un ejemplo. Entonces dicen que leamos por libro, un pedazo aquí, otro allá y otro allá. Amén. Para mí la forma correcta no es esa, de uno estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Uno debe estudiarlo es por libros. Amén. Y mucho mejor, como ya sabemos que estamos en el nuevo pacto, debemos empezar a estudiar todo el Nuevo Testamento. Amén. Empezamos con el libro de Mateo, si gustan, o con el libro de Marcos, o con el libro de Lucas, o con el libro de Juan. Y ustedes verán, pues ya eso es Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, bueno, así sucesivamente. Pero siempre debemos estudiar un libro. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tú empiezas con un libro, hasta que lo termines, tú te vas a dar cuenta qué mensaje nos trae la palabra de Dios. Amén. Porque ahí está el comienzo hasta el fin. Amén. Entonces ahí va a leer el texto y los contextos. Amén. Entonces es recomendable leerlo, estudiarlo por libros. Amén. Entonces vamos a dar inicio hoy al resumen o a la introducción que vamos a hacer a 1 Corintios. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1. Lo vamos a hacer de 1 Corintios del capítulo 1 al versículo 2. Amén. 1 Corintios capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Mire, punto número 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que, para ser apóstol, nuestro Señor Jesucristo nos hace ¿qué? El llamado directamente. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es llamarnos. No es de que usted va a un instituto y allá usted se hace apóstol o se hace pastor. Amén. No. Es el llamado directamente de Dios para el ministerio. Obvio, dice usted, pues si usted, hermano, no dedica su tiempo para oración y para estudiar la palabra, para que Dios le revele la palabra, tiene que ir a un instituto donde prácticamente cada persona que va a un instituto bíblico, usted aprende lo que ellos le enseñan allá. Amén. Si usted va a un colegio adventista, trae la doctrina adventista. Si va a Bethesda, trae lo de Bethesda, la enseñanza de Bethesda. Si va al G12, traería las enseñanzas del G12, que es prosperidad y todo eso. Amén. Todos dirán, y dele con el G12, no. Sabemos que el G12 es solo están enseñando únicamente lo que es prosperidad. Y para colmo de males, no tanto la prosperidad, sino que enseñan demasiado que la salvación no se pierde. Pero cuando nosotros leemos un libro completo, nos vamos a dar cuenta de que la salvación sí se pierde. ¿Vale? Bueno, entonces, demos inicio dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Miren, entonces, nuestro Señor Jesucristo, dice, Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amén. Mire, vamos a mirar este punto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Mire, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo están llamados ¿a qué? A ser santos, a vivir una vida en santidad. Amén. La palabra de Dios dice que ¿qué? Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y también dice que ser santos porque yo soy santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces, miren, la conclusión es que, mire, desde aquí empieza que la salvación se pierde. Mire, porque tenemos que vivir una vida en santidad. Amén. Vamos a mirar, vamos a pasar 1 Corintios capítulo 1 al 18. Como estamos haciendo un resumen de Corintios, los temas como importantes, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. ¿Qué podemos ver a este punto, hermano? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si miramos este punto, podemos decir, porque la palabra del Evangelio es locura a los que se pierden. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Porque el Evangelio es que el Evangelio, si miramos el contexto, en la última parte dice, porque la palabra de la cruz, pongámosle, porque la palabra del Evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a esto es poder, a nosotros es poder de Dios. Amén. ¿Cuál es el poder de Dios? Vamos a ver cuál es el poder de Dios. Amén. Porque ahí estamos mirando, dice, vamos a Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mire, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es lo mismo que nos está hablando Romanos. Amén. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces, en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos recomendó tres cosas. Uno, de que para ser apóstol tiene que ser de un llamado de Dios. Amén. 2, en el capítulo 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, nos dice que debemos que en toda parte donde se invoca el nombre de Cristo, dice que las personas que invocan el nombre de Cristo están llamadas a ser santos, a vivir una vida en santidad. Y punto número 3, el versículo 18 nos dice que debemos predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, estos puntos aquí, el apóstol Pablo nos empieza a decir que tenemos que predicar el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Amén. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que la voluntad de Dios, en primera de Tesalonicenses 4:3, dice que la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Amén. Entonces, desde aquí 1 Corintios nos está hablando claramente que debemos vivir una vida en santidad. Amén. Así empieza. Vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren, hermanos, entonces seguimos en el mismo, con la misma corriente. El Evangelio como poder de Dios, y vuelve el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces seguimos. Miren el hilo cuando usted lee un libro completo. ¿Amén? El libro de la palabra de Dios. ¿Sí? Que aquí estamos hablando de santidad,
viene hablando del Evangelio y ahora vos dice que no se puede colocar otro fundamento que es Cristo. Amén. Porque la palabra de Dios dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuyo principal fundamento es que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 Corintios 3 al versículo 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Amén. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira, vuelve y nos hace entender la palabra de Dios de que tenemos que vivir en santidad. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17 de 1 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, el templo es que nuestro propio cuerpo. Entonces es santo y debemos que vivir en santidad porque en nosotros habita que el Espíritu Santo. Entonces, mira, ahí queda claro de que la salvación sí se pierde, ¿no? Porque debemos vivir ¿qué? Una vida en santidad. Amén. Vamos a 1 Corintios, seguimos la introducción, el resumen de 1 Corintios, vamos al capítulo 4. Capítulo 4 dice la palabra de Dios, dice, así ténganos los hombres, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Amén. Mire, entonces, mire la vida que tenemos que dar, una vida en santidad, una vida recta delante de los seres humanos, porque ellos que, dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Entonces, si nosotros sabemos los misterios de Dios, debemos llevar aquí una vida recta delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Entonces, la palabra así nos sigue hablando. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. 4, vamos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego, dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Amén. Entonces nosotros debemos que imitar al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dijo que en la palabra, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque el apóstol Pablo ¿qué? Imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, si seguimos leyendo todo el contexto del capítulo 4, él dice que el apóstol Pablo dice que trabajaba, dice. Dice en el versículo 4:12, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Amén. Ellos trabajaban, miren, predicaban, pero igualmente ellos trabajaban para no colocar tropiezo al Evangelio de Cristo. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Mire, esto era un apóstol, hermano, que él que trabajaba, no como los apóstoles hoy en día de la prosperidad, que solo quieren que pacte con Dios, tráigame la plata. No, este era un apóstol, trabajaba en su obra material, en su obra espiritual. Amén. Y era un hombre de buen testimonio. Hermano, bueno, el tiempo no acabó, Dios los bendiga, espero que en una próxima ocasión seguiremos con ese estudio. Dios los bendiga.